Buenas noches, soy la estudiante Melissa Hernández Domínguez en la Universidad Tec Milenio. El día de hoy voy a abordar y explicar el siguiente caso en relación a la asignatura Derecho del Trabajo en México, así como lo indica la actividad número 2 de la misma materia. Primeramente, antes de iniciar con los detalles, me parece de gran relevancia mencionar el caso que motiva este trabajo, el cual es el siguiente. Los hechos prácticamente ocurrieron en el año de 1989, época y tiempo en la cual un colaborador con una antigüedad de 13 años en una empresa del país y territorio de Perú es despedido de forma injustificada. Este despido ocurre en fecha 1 de julio del mismo año, siendo más que nada el motivo de despido las declaraciones del mismo trabajador que realizó en una entrevista, cuyo medio de comunicación pues la dio a conocer, teniendo claro que el trabajador que se trató de un despido injustificado. Pues claramente decidió interponer una gran variedad de recursos judiciales para desvirtuar lo que es la sentencia del segundo juzgado. Este segundo juzgado había emitido una sentencia para nada favorable en referencia al caso. Sin embargo, dichos recursos que este trabajador interpuso fueron prácticamente desechados y declarados improcedentes por la autoridad judicial de aquel país. Teniendo en claro lo anterior y como estudiante de Derecho, mi opinión referente a este caso es bastante concreta y firme, lo cual es que definitivamente estoy de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual dicta a favor del trabajador de apellidos Lagos de Campos unas medidas de reparación integral de los daños sufridos en diferentes ámbitos de su vida, tanto laboral, económicos y familiar, a raíz de las violaciones a sus derechos dentro del proceso judicial, siendo estos más que nada la violación a su derecho de un debido proceso, ya que no se brindaron como tal razones jurídicas válidas y veraces para calificar el despido de forma justificada, así como la violación a sus derechos laborales, siendo más específicamente la violación a su derecho de estabilidad laboral, creo que uno de los derechos más denigrados dentro del caso, ya que de acuerdo al numeral 26 de la Convención Americana, los derechos laborales se derivan de las normas económicas, tanto sociales y sobre educación, ciencia y derechos laborales, y de cultura contenidas en la Carta de la OEA también. Y teniendo también en cuenta los artículos 45b y c, 46 y 34 de la misma carta, donde más que nada se engloban lo que son los derechos de los colaboradores y trabajadores, entre los más destacables el gozar de salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones aceptables para todos. Mismos derechos que deben de propiciar las empresas o los patrones. Asimismo, dentro de las legislaciones mencionadas anteriormente, también se encuentran el derecho a asociarse libremente con la finalidad de defender y proporcionar los intereses de las personas involucradas. Mismos derechos que, como podemos darnos cuenta, en este caso explicado, fueron lamentablemente violentados y transgredidos, tanto por la empresa como la autoridad judicial en ese país. Primeramente por la empresa del trabajador, quien lo despidió injustificadamente, y posteriormente por autoridad judicial, misma que como hemos visto no favoreció a través de sus decisiones el debido proceso, derecho que de igual forma fue violentado. Asimismo, y durante el proceso legal, el segundo juzgado revocó la primera sentencia emitida, causando que se descalificara delegar el despido del trabajador de apellidos Lagos del Campos. A raíz de este acontecimiento y decisión de este juzgado, el trabajador tuvo que verse en la necesidad de pelear y defender sus derechos a través de diversos recursos, como lo he mencionado, unos recursos que no procedieron por la misma autoridad competente, que lamentablemente los desechó. Como podemos percatarnos, fueron varios derechos fundamentados en los numerales que ondan dentro de las legislaciones, como lo son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta de la OEA. A través de los mismos fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos logró basarse para emitir una sentencia justa de acuerdo a los acontecimientos que violentaron los intereses jurídicos del trabajador. Siendo así que la sentencia emitida por el Estado consistió más que nada menos en una reparación, la cual abordó la cantidad de un pago por cantidad fijada dentro de la sentencia.
siendo el concepto del pago, pues más que nada los daños materiales, además de un monto por daño inmaterial ocasionados por las transgresiones a sus derechos laborales, asimismo, como los derechos violentados durante el proceso legal, dejando a su favor salarios a percibir y su legítima pensión y beneficios sociales. Al ser despedido injustificadamente, pues ese trabajador ya no gozaría de dichos beneficios. Por lo anterior, pues es de esta forma que se buscó la compensación de los daños ocasionados por la decisión de esta empresa. Bien, como se ha abordado en la explicación anterior, pues existieron derechos violentados en este caso por la empresa y la autoridad judicial, entre los cuales vamos a explicar los siguientes. Primeramente tenemos el derecho a la libertad de expresión, fundamentados en la legislación, más específicamente pues en los numerales 13 y 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención, siendo este artículo transgredido por la empresa, quien tomó la drástica decisión de rescindir la relación laboral con el trabajador, simplemente por el motivo de las declaraciones que este mismo realizó en una entrevista. Y es importante mencionar que el trabajador, como se ha explicado en la lectura del caso, pues sus declaraciones fueron con el objetivo de exponer más que nada la situación que vivían los trabajadores a los que él representaba dentro de esa empresa. Otro derecho violentado es el de la libertad de asociación, fundamentado en los artículos 16 y 26 en relación con el artículo 1.1, 13 y 8 de la Convención antes mencionada, ya que como hemos visto tras el despido injustificado del trabajador de apellidos Lagunes del Campo, quien era representante de este grupo de trabajadores, pues perdió prácticamente el derecho de reunirse con las personas que representaba para dialogar sobre el bien de los mismos, debido a que la empresa pues rescindió la relación laboral sin un motivo legalmente válido ante la autoridad judicial. Finalmente, el derecho más grave que fue transgredido en este caso es el derecho al acceso a la justicia, de acuerdo al artículo 825 de la misma ley mencionada anteriormente, ya que la autoridad judicial competente a cargo de velar por un adecuado proceso terminó obstruyendo la aplicación de la justicia en relación al caso, debido a que pues el proceso de segunda instancia, la autoridad competente no valoró los alegatos de defensa de la víctima, lo cual no fue corregido en las diversas instancias y a su vez esto propició el primer recurso de nulidad interpuesto fue conocido y posteriormente denegado por el mismo tribunal que avaló el despido y lo calificó de legal. Por otra parte, es importante destacar que el recurso de amparo, también recurso promovido por el trabajador, no se pronunció sobre los derechos sustantivos, o también conocido como los derechos constitucionales, mismos que fueron alegados por el señor Lagos del Campos, al considerar que era cosa juzgada, y se le exigió que agotara un recurso que a la época de los hechos, pues más que nada no contaba con un efecto como tal. En base a lo anterior, pues la Corte finalmente consideró que el Estado violó los artículos 8.1, 25.1 de dicha convención. Ahora bien, vamos a llevar este caso de el trabajador de apellidos Lagos del Campo a territorio mexicano. No podemos ignorar el hecho de que de igual forma se estarían violentando principios y derechos rectores dentro del ámbito laboral, entre los cuales pues estarían los siguientes. Estaría violentando primeramente el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo en nuestro país, donde indica el legislador que el trabajo es un derecho y un deber social, donde debe de estar presente siempre el respeto para las libertades y dignidad del trabajador. Pues como bien sabemos y hemos visto en clase a través de los conocimientos impartidos por nuestra docente, la Ley Federal del Trabajo en nuestro país tiene como objetivo el proteger y defender los derechos del eslabón más débil en la relación laboral, siendo este eslabón el trabajador. Otro derecho violentado en el derecho del trabajo Otro derecho violentado es el derecho al trabajo, ya que la relación de la empresa de despedir al trabajador sin un motivo legalmente válido, teniendo en claro que no se califica de legal ninguna de las causas que motivan la rescisión de la relación laboral en base al artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo de nuestro país, mismo donde se explica que son causales de rescisión de la relación de trabajo la presentación de documentos falsos ante el patrón, que el trabajador incurre en faltas de probidad contra el patrón o familiares de este,
que el trabajador incurra en perjuicios durante el desempeño de sus labores con los edificios, obras, materiales y demás objetos relacionados con el trabajo, o que el trabajador comprometa la seguridad del establecimiento o la comisión de actos inmorables, etcétera, etcétera. Y como bien podemos darnos cuenta dentro del caso antes explicado, pues el trabajador de Apellidos Lagos del Campo, la única acción que realizó fue expresar su opinión y declarar en una entrevista referente a las experiencias de los trabajadores que él mismo representaba y que habían vivido dentro de la empresa para la que ellos laboraban en ese entonces. Otro principio violentado fue el derecho de decidir del trabajador de afiliarse o retirarse de una agrupación o sindicato, pues de acuerdo al numeral 133 de la Ley Federal de Trabajo, fracción 4, se encuentra estrictamente prohibido obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse de los sindicatos o agrupaciones a los que pertenezcan o que voten por determinada candidatura, y también específicamente dentro de la misma fracción que también se encuentra estrictamente prohibido cualquier acto y omisión del patrón que afecte o atente contra el derecho de los trabajadores, más que nada a decidir quién debe de representarlos. Es claro que este es uno de los principios más transgredidos en este caso, debido a que no solo se despidió a un trabajador, sino se despidió también al representante de una agrupación de trabajadores, ocasionando que los derechos de los demás trabajadores de igual forma pues se vieran comprometidos. A continuación, vamos a llevar este caso un poco más lejos. En nuestro país, pues habría sucedido lo siguiente si el trabajador tuviera nacionalidad mexicana, y es que debido al despido no justificado de acuerdo a nuestra Ley Federal de Trabajo, el obrero de Apellidos Lagos del Campos podría haberse dirigido a una institución denominada la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la cual es una institución que tiene la función de representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que estos lo soliciten. Asimismo, dentro de sus demás funciones, de acuerdo pues al numeral 530 de la misma ley, la Ley Federal del Trabajo de nuestro país, se encuentra el interponer a favor de los trabajadores pues recursos ordinarios y extraordinarios procedentes para la defensa de los mismos y del sindicato o agrupación de estos mismos trabajadores. Y siendo el caso de que la empresa pues accediera a conciliar y mediar con los trabajadores o el trabajador afectado en este caso, en nuestro país esta misma institución denominada Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene la función de auxiliar al centro de conciliación, así como otorgar toda la información necesaria y pertinente para orientar a los trabajadores para que acudan a dichas instancias con la finalidad de resolver más que nada las controversias laborales que se suscitaron a raíz del despido injustificado de parte de la empresa. Y por consecuente, pues llegar a una conciliación donde ambas partes estén de acuerdo con las condiciones de reparaciones de los daños, ya sea pues a través de, como se ha mencionado anteriormente, una reparación de daños o la indemnización por el despido injustificado, siendo el caso de que la empresa esté o no esté de acuerdo en pagarle la disposición, que no esté dispuesta a pagarle lo correspondiente al trabajador. En este caso, pues la empresa, en este caso la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a través de los fundamentos legales del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y el 123 constitucional, donde se contempla la responsabilidad que el patrón adquiere por el hecho de despedir a un trabajador injustificadamente, así como contempla el derecho de los obreros para coaligarse en defensa de sus intereses, como se explica en el caso del trabajador que da origen a este trabajo, donde él encontraba representando a un grupo de obreros y se agruparon con la finalidad de velar por intereses en comunes. En México, por supuesto, que este trabajador de Apellidos Lagos del Campo se encontraría protegido por la legislación suprema del territorio nacional, siendo esta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, como bien se ha mencionado anteriormente, pues el principal artículo que apoyaría y defendería
los derechos de este obrero sería el 123 en su fracción 22, donde citando el artículo menciona que el patrono que se despida a un obrero sin causa justificada pues estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o la segunda opción que es la indemnización en su caso con el importe de 3 meses de trabajo. Ahora bien, pasando un poco más a normas internacionales, vamos a abordar convenios de carácter internacional que México ha ratificado con la OIT y que de igual forma estarían del lado del trabajador para proteger sus derechos, los cuales serían los convenios siguientes. Primeramente tenemos el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación del año de 1948. Más que nada considerando que la base y el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia más que nada entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz, teniendo como principal base la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical. Considerando que la Declaración de Filadelfia proclama nuevamente la libertad de expresión y de asociación es esencial para el proceso constante, pues dentro de este preámbulo de este convenio, considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo en su 30ª reunión pues adoptó una unanimidad, los principios deben de servirse a base de la reglamentación internacional y considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su segundo periodo de sesiones hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización Internacional del Trabajo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible la adopción de uno o varios convenios internacionales. Entre ellos adoptó con fecha 9 de julio de 1948 el siguiente convenio que podrá ser citado como el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho del sindicato. Otro convenio internacional que protegería los derechos del trabajador en este caso es el siguiente, que se denomina Convenio sobre el Derecho de Asociación del año de 1921, el cual tuvo como preámbulo en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad en su tercera reunión el 25 de octubre de 1921. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas, más que nada a los derechos de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas. Para finalizar esta breve explicación, agradezco la atención prestada. Muchas gracias.